vamos a arrancar ya con la clase, ya que son 8 y 5. Em, Tengo entendido que hoy es la última clase, ¿verdad, Ariel? Sí, sí, hoy es el último día de contenidos. La vez Perfecto. pasada con Jorge les estuvimos comentando a los compañeros de que, bueno, de que justamente hoy vamos a ver un poco la articulación entre distintos conceptos que habíamos visto hasta ahora, y la última clase de contenidos, y el próximo lunes ya es el parcial final, terminamos el cursado. Así que adelante, Martín, y bueno, y como siempre agradecerte mucho por estar acá con nosotros compartiendo esta mañana. Por favor, por favor. Bueno, un par de cosas antes de arrancar a la clase. Dudas que tengan chicos con respecto al parcial. Yo estuve hablando anoche con Jorge, creo que no sé si ahora de mañana se va a conectar al final de la clase o si no, cualquier duda que tengan, utilicen la EVA y directamente se comunican con ellos por ese medio que les van a estar contestando. Digo porque si tienen alguna pregunta puntual sobre el parcial, yo no se las voy a poder evacuar. Respecto a la clase, vamos a tratar de utilizar la misma dinámica que por lo menos usamos en las clases que yo participé, que es que si tienen algún comentario, quieren intervenir o lo que sea, lo hagan acá por este medio, levantan la mano o directamente abran el micrófono porque el chat es a veces difícil de seguir si estoy presentando. Y bueno, la clase de hoy, como decía recién Ariel, corre por el carril ese de la articulación de distintos conceptos que ya han visto a lo largo del curso. La idea es que podamos ver cómo todos estos derechos que hemos estado trabajando a lo largo del curso se pueden, si es que se pueden, articular. Así que nada, la idea es que también sea un poco dinámico y práctico y que ustedes puedan participar más allá de esa primera fase que vamos a ver que hay algunos aspectos conceptuales a tener en cuenta, pero la idea es que sea bastante dinámica y que vayan viendo también cómo esto se aplica en distintas industrias. Entonces, para arrancar, la clase de hoy tiene que ver con lo que se llama la acumulación de derechos y esto está estrechamente relacionado con todo lo que ya hemos visto a lo largo del curso. ¿Qué quiere decir? Hay un montón de regulaciones que ya vimos que están vinculadas con las patentes, con los derechos de marca, con los derechos de autor o con otro tipo de derechos que están relacionados, ya sean secretos comerciales o industriales o derechos conexos, que son los que tienen que ver con los intérpretes y ejecutores de las obras. Entonces, acá lo importante es tener en cuenta que hay una regulación para el derecho de patentes, que es lo que afecta todo lo que tiene que ver con las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales, que ya los hemos visto. Después hay toda una regulación relativa a al derecho de marcas, que corre por otro carril, y a su vez hay otro tercer troncal, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los derechos de autor. Esas, digamos, son las tres principales vías que abarcan a lo que es la propiedad industrial e intelectual, o intelectual e industrial, indistintamente. Y son con las que ustedes, más aquí o más allá, se van a enfrentar en su labor, y son las que van a considerar si hoy o mañana están trabajando en algún proyecto y tienen que buscar alguna beta para proteger lo que están haciendo. Va a tener que ver principalmente con estas tres ramas del derecho. Entonces, la pregunta y a lo que viene un poco hoy la clase es determinar si estos sistemas, tanto el derecho de patentes como el derecho de marcas, como el derecho de autor, son compatibles en sí, entre sí, y si son complementarios. Es decir, si yo puedo en alguna medida utilizar la protección normativa de los derechos de marcas, de patentes, y sumarlo a los derechos de autor o a patentes o a marcas, dependiendo del caso. Va por ahí un poco. Saber si yo tengo un único producto o una única invención o un único signo y si yo eso lo puedo proteger más allá de la rama específica que yo utilice o las herramientas de propiedad intelectual que yo utilice, si lo puedo compatibilizar con otro sistema.
Entonces, acá lo que podemos decir es que en principio en Uruguay y nuestro ordenamiento jurídico permite que yo pueda utilizar estos sistemas de forma complementaria. Es decir, que yo puedo de pronto una marca eh, protegerla eh, por derecho de autor, o más bien un derecho de autor, protegerlo con marca, por citar un caso. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este sistema no es absoluto y tiene algunas excepciones, tiene algunas restricciones. Vamos a ver que no todos los sistemas jurídicos internacionales se rigen de la misma manera, pero en principio diríamos, bueno, en Uruguay sí sería posible acumular derechos, pero no es un sistema absoluto y existen algunas excepciones que son las que vamos a trabajar. Como decía, existen básicamente tres modelos que son los que siguen todos los países respecto a este tema de la acumulación de derechos. Siempre, en casi todos los casos, por lo menos en derecho, siempre hay tres teorías, que, como la del caso. La que permite todo, la que no permite nada y la intermedia. Entonces, existe un sistema de acumulación absoluta que es de origen francés, que lo que hace es que yo pueda acumular todos los derechos de propiedad intelectual e industrial. Es decir, si yo tengo un diseño, lo puedo proteger por derecho de autor; si tengo un derecho de autor, lo puedo proteger por diseño; si tengo una marca, la puedo proteger por el sistema de patentes o por el sistema de marca. En ese sistema, en ese modelo, la acumulación es absoluta. Después está la que no permite nada, la que hay exclusión de protección, que es el sistema de no acumulación. En algunos países, si yo protejo por derecho de patentes, no puedo proteger por derecho de marca. Si yo protejo por derecho de autor, no puedo proteger por derecho de patente. Ese tipo de sistemas lo que hacen es que si yo opto por una, no puedo optar por la otra. O sea, no es acumulativo, es totalmente excluyente. Y después está la teoría, como siempre digo, la intermedia, la híbrida, que es la que, a mi entender, es la que tiene Uruguay. Y digo a mi entender porque algunos autores señalan que en realidad Uruguay tiene como el sistema de no acumulación. Pero por algunas razones que vamos a ver un poquito más adelante, o algunos fundamentos jurídicos, yo entiendo que el sistema que tiene Uruguay es el de acumulación restringido, que es que básicamente en algunos casos yo puedo acumular, o la ley me restringe la acumulación en algún caso en concreto, o mejor. Lo que sucede un poco en Uruguay es que en principio no hay ninguna norma que me diga que yo no puedo acumular derechos. De hecho, hay una norma expresa dentro de la ley de patentes que me dice algo así como que eh, yo puedo proteger un diseño, pero eso no me inhibe a proteger otro, a utilizar otro sistema para proteger lo mismo, básicamente. Pero sí es cierto que, como vamos a ver un poquito más adelante ahora, hay algunas excepciones. Entonces, cuando existen esas excepciones, ya podemos hablar de que en realidad la acumulación no es absoluta, sino que existen restricciones. Y como las restricciones están un poco relacionadas con algunos casos en concreto, entiendo de mi parte que es el caso que aplica Uruguay, que es digamos, este sistema de acumulación restringido o intermedio. Veo que hay preguntas en el chat, chicos. Levanten la mano o abran el micrófono. ¿Tienen alguna duda respecto a esto que estamos hablando o son preguntas de otra cosa? No, no, eran cuestiones generales. Ah, ok. Ok. De lo que vengo comentando, más o menos se entiende por dónde estamos yendo. ¿Hay alguna duda? Si no, seguimos. Bueno, si no tienen preguntas, seguimos. Entonces, acá un poco está el kit de esto que venimos hablando. Bueno, en Uruguay es posible, pero existen determinadas restricciones. Entonces, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, este es como
una mera tabla para que tengan un poco idea de qué sistemas podemos acumular y cuáles no. El derecho de marcas y derecho de patentes, y cuando pongo diseño entre paréntesis, es porque es lo más similar que se puede llegar a tener en cuenta en la acumulación. Porque piensen que, de acuerdo a lo que venimos dando en el curso, digo, las patentes de invención son creaciones con una altura técnica elevada, que puede radicar en un objeto industrial o puede estar relacionado con moléculas químicas. Entonces, piensen que eso es muy difícil, o sea, prácticamente imposible de trasladar, por lo menos hoy con la tecnología que existe, a un derecho de marcas. Entonces, siempre la figura que va a estar un poco más relacionada con otros derechos dentro de lo que tiene que ver con el derecho de patentes son los diseños industriales. ¿Por qué? Porque los diseños industriales lo que protegen es la forma, es el elemento ornamental del producto. Entonces, si yo les digo que protege la forma, el elemento ornamental del producto, y ustedes ya tuvieron una clase de marcas y vieron un montón de marcas, de distintos tipos de marcas que se pueden proteger. ¿Con qué tipo de marcas piensan que se puede compatibilizar una protección de diseño industrial? Si lo que estamos protegiendo es la forma, la estética de un producto. No sean tímidos, levanten la mano, abran el micrófono. Es una pregunta para todos. ¿Con qué tipo de marcas ustedes piensan que se pueden vincular los diseños industriales? Abran el micrófono. Si van a contestar, abran el micrófono. Bueno, con el tipo de patentes de diseños que están vinculados a las marcas son principalmente las marcas tridimensionales. O las marcas tridimensionales lo que protegen es básicamente la estética y el volumen de un producto en sí. Entonces, lo que yo tengo más parecido dentro del sistema de patentes son los diseños. Por lo tanto, un diseño que tiene sus características propias y sus requisitos propios para ser patentado, si cumple con los requisitos para ser concedido o registrado como marca, es decir, que tenga originalidad, que tenga distintividad, eventualmente ese diseño se podrá transformar en una marca tridimensional, que irá por caminos distintos y separados. Pero digamos, es la figura que está más afín al diseño industrial. Con respecto al derecho de marcas y el derecho de autor, hay creaciones desde el punto de vista artístico que pueden transformarse en marcas y este sistema es totalmente compatible. De hecho, una de las normas que, digamos, nos da pie y nos permite dilucidar que existe la posibilidad de compatibilizar estos dos sistemas es que cuando yo registro una marca, eh, yo no puedo reproducir una obra literaria o no puedo reproducir una obra figurativa como marca. O sea, no podría registrar como marca, no sé, Harry Potter, por ejemplo, por decir algo, o Dune, o El Idiota, si está relacionado con lo que tiene que ver con publicaciones. Son todas novelas de reconocidos autores que, que de pronto ya están protegidas por el derecho de autor. Entonces, si yo registro eso como marca, quien tiene el derecho de autor tiene posibilidades de oponerse. Entonces, lo que quiere decir eso es que si yo me puedo oponer, también lo puedo registrar. Por lo tanto, en ese sistema, ambos derechos son totalmente compatibles. Este, y después, la pregunta y el kit de la cuestión está con los derechos de autor y los diseños. Entonces, ahí hay un signo de pregunta, porque en realidad
No es un no y tampoco es un sí. Dependerá en gran medida del diseño del que estemos hablando. Y eso lo vamos a ver ahora en la normativa. ¿Todos los diseños industriales son incompatibles con un derecho de autor? No, no todos, pero sí algunos. Entonces, las restricciones dentro de este sistema de derechos de autor y derechos de patente, principalmente con diseños, es lo que hace que nosotros tengamos este sistema que hablaba más atrás, de sistema híbrido o de acumulación restringida. ¿Por qué? Porque no todos los diseños son posibles de proteger como derechos de autor. Hay algunos diseños que no, y esos son los que vamos a ver ahora. Entonces, la normativa aplicable, que es un poco lo que yo les decía hoy, la normativa aplicable eh, tenemos que tener en cuenta las tres normas principales que rigen la materia: la ley de patentes, la ley de marcas y la ley de derechos de autor. En la ley de patentes, básicamente, esto es lo que se dice, que es que la protección conferida a un diseño no excluye ni afecta la protección que pueda corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual. Quiere decir que en principio la norma lo que me dice es, bueno, si yo la puedo proteger por diseños, esto no impide que yo me ampare en un derecho de marcas o un derecho de autor para, para proteger lo mismo. Entonces ustedes ahí dirán, bueno, pero acá la ley no está diciendo nada respecto a restringir los diseños. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Después en el sistema de marcas, lo que les comentaba, yo no puedo registrar una marca si ésta deviene de una obra literaria o artística o es una reproducción de personajes que están protegidos o que merezcan una protección por derecho de autor. A menos de que, claro, el que las esté solicitando como registro de marca sea el mismo titular o un tercero que esté en consentimiento. Eh, Esto quiere decir de que si viene hoy o mañana una editorial que está a cargo de eh, la publicación de, por ejemplo, Harry Potter, Dune o cualquier novela de ficción, cualquier novela que a ustedes se les ocurra, bueno, quien tiene los derechos de explotación patrimonial en ese caso, eventualmente podrán registrar la marca si tiene un acuerdo con el escritor para así hacerlo, con el autor. Entonces, acá vemos de que si yo me puedo oponer, también me da el- la posibilidad de que yo pueda registrar como marca eso. Este, por lo tanto, una cosa no quita la otra. Pero la complicación está en, ya les dije, en el tema de los derechos de autor y los modelos. ¿Y qué pasa? En la ley de derechos de autor, lo que se dice es que los modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, en fin, podrán eventualmente ser comprendidos bajo la ley siempre que no estuvieran amparadas por la legislación sobre propiedad industrial. Esto quiere decir que este tipo de modelos o de diseños, en la medida de que no están registrados como diseños industriales, podrán ser protegidos por el sistema de derechos de autor, pero podrán serlo en la medida que no estén en el otro sistema. Si yo estoy en este sistema, no puedo estar en diseño industrial. Entonces, capaz que lo que suena un poco raro es que en la ley de diseño industrial me decía algo, decía como que, bueno, que si yo presento un diseño industrial no afectaba el resto. No, o sea, no me bloqueaba la posibilidad de registrarlo como derecho de autor, como marca. El problema está que, que este artículo, que pertenece a esa ley, que esa ley es del año 37, pero que ha tenido muchas modificativas, la ley de derecho de autor,
El problema está en que esta norma es posterior a esta. Y en derecho hay un principio que establece que la norma posterior deroga a la anterior. Entonces, lo que ha entendido la doctrina y, digamos, los estudiosos de la temática es que esta modificativa de la ley de derechos de autor afectó la norma de la ley de patentes. Por lo tanto, siempre que no estemos hablando de este tipo de modelos, el sistema entre derecho de autor y patente sería compatible, pero cuando estamos hablando de estos modelos específicos de diseños que tienen que ver con vestuario, mobiliario, decorados, ornamentación, ahí el solicitante o el titular de esos derechos deberá optar, deberá optar por un sistema u otro. Claramente esto afecta principalmente a la industria de la moda, ¿no? O a la industria, se me ocurre, digamos, de los diseños mobiliarios más sofisticados o que tienen como determinados elementos artísticos. Pero, pero acá optar por un sistema u otro dependerá en gran medida de el interés que tenga el titular o el solicitante. Y les diría más, tiene que ver en realidad con razones principalmente de mercado y económicas, porque ustedes piensen lo siguiente, un diseño industrial, o sea, acá la decisión va a tener que ver un poco con lo que la situación les demande. Un diseño industrial demora más en ser concedido. Un derecho de autor demora mucho menos y no pasa por el tamiz de la evaluación. Pero ¿qué pasa? Si yo hoy o mañana tengo que intimar a alguien o tengo que hacer alguna acción judicial, lo que estará en cuestión es la originalidad y si eventualmente mi obra amerita una protección propia de los derechos de autor. En realidad, cuando yo presente la demanda y eso se analice en un juicio, ahí lo que se va a determinar en alguna medida, más allá del daño que yo pueda estar reclamando por alguna infracción de un tercero, es si mi obra eh, que en principio está protegida por derechos de autor, amerita esa protección. Se va a analizar. El diseño industrial, por contrapartida, demora más tiempo en ser concedido, pero una vez que me lo otorgan, es un derecho efectivo que tiene un plazo cierto y que está respaldado por una decisión administrativa que si eventualmente no fue impugnada por los mecanismos legales que están previstos en el sistema, ese va a ser un derecho que no va a ser cuestionado en principio. Y digo en principio porque eventualmente el tercero podrá interponer alguna acción de tipo de patentes, o sea, propiamente. Pero lo que me interesa que se queden es que hay un contrapeso entre los derechos de autor, que me salen, digamos, de alguna manera más baratos, es más rápido, pero que eventualmente si yo tengo que accionar, van a ser evaluados por algún juez para considerar si eventualmente eso realmente amerita una protección, a contrapartida de los diseños industriales, que capaz que son un poquito más caros en relación con los derechos de autor, que me demora un poco más de tiempo en ser conseguidos, pero una vez que me son conseguidos, tienen una fuerza mucho más, por lo menos tienen una precisión y una determinación y un alcance mucho más seguros para el titular y el solicitante. Entonces, ustedes, llegado el momento, tendrán que evaluar si están ante uno de estos tipos de modelos, qué mecanismo utilizan para protegerlo. Ya les digo de antemano que en la moda es muy raro ver la presentación de diseños industriales eh, en grandes cantidades, por un tema de básicamente costo y tiempo, además de que hay todo esto de la renovación de temporadas
y de que hay una velocidad muy grande de la industria de la moda como para que amerite que, no sé, por cada prenda o por tantas prendas que son de pronto de temporada, se presentan registros de diseño, porque eventualmente terminó la temporada y el diseño todavía está sin conceder. Pero bueno, vamos a ver que hay algunos casos que la industria de la moda lo que hace es, cuando tiene elementos muy distintivos, busca la manera de protegerlos por marcas. ¿Ah? Eh, entonces, de pronto, cuando un producto la pega bien, por decirlo de alguna manera, tal vez logre reunir características como para que puedan ser protegidos por marca. Entonces, si ese producto de la industria de la moda logra entrar por marcas, bueno, ustedes ya saben que las marcas se pueden renovar cada 10 años y de forma perpetua. Ahí están ganando en una seguridad jurídica respecto a ese activo muy grande. Entonces, ya les digo, ahí habrá que ver en el caso concreto, pero es importante que tengan en cuenta esto. Esta es, digamos, la gran excepción que existe en el sistema de acumulación. Se da entre sistema de patentes, principalmente diseños, versus o con derechos de autor. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de modelos de creación que la ley especifica bien cuáles son, ahí el solicitante tendrá que optar por un sistema o el otro. ¿Alguna duda con esto? ¿Preguntas que quieren hacer? Aprovechen que es la última clase. Bueno, hoy Ariel creo que están todos dormidos o es todo muy claro. Es el efecto post-elecciones. Ah, estuvieron hasta tarde mirando cómo iban los resultados. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos casos que puedan estar vinculados de acumulación de derechos con distintos sectores o distintas industrias para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Acá tenemos el caso de la industria audiovisual. Estas me imagino que son todas películas o series que la gran mayoría de ustedes conoce. Son bastante icónicas además, todas ellas, y de un gran suceso comercial. Este, y bueno, todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual, naturalmente, está protegida por derechos de autor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creación de las obras, bueno, por supuesto, no solamente derechos de autor, también están los derechos conexos, que es una rama de los derechos de autor muy específica, pero principalmente todo lo que engloba a la industria del cine está protegida por derechos de autor. Eh, y por supuesto, acá en cada producción de estas existe una cadena de contratos muy grande entre distintas partes, directores, actores, músicos, banda sonora, eh, bueno, toda la gente que trabaja relacionada con esto. Pero lo interesante es ver cómo estas series, películas o trabajos audiovisuales también buscan otros mecanismos de protección que no son solamente los derechos de autor o derechos conexos. Estos son, por ejemplo, algunos registros marcarios que existen en Uruguay. Ni siquiera me molesté en buscar en otros países, busqué simplemente en Uruguay. Entonces vemos, por ejemplo, que El Padrino tiene registrado como marca, o sea, las productoras, por supuesto, todas estas marcas están a nombre de las productoras de estas películas. Creo que en el caso del Padrino es Paramount, el de los Cazafantasmas, no sé si es Warner, igual que Central Perk, y Game of Thrones es de HBO, obviamente. Pero bueno, acá lo interesante es ver cómo estas producciones audiovisuales buscan proteger también determinados elementos de la estética o de su película, o principalmente el nombre, como marcas.
En el caso del Padrino está registrado como marca en clase 25 que involucra todo lo que es vestimenta, indumentaria. Entonces, acá pienso en remeras o buzos que puedan decir el Padrino. Este, están todas protegidas como marcas en Uruguay. Después, el caso de Central Park es muy gracioso porque quienes han visto la serie de Friends, me imagino que probablemente muchos de ustedes la hayan visto. Central Park es digamos, la cafetería esta ficticia que se encuentra o se junta el grupo de Friends. Y acá en Uruguay está registrado como restaurante. Por lo tanto, no podría nadie acá en Uruguay abrir un restaurante con el nombre de la serie. Más allá de que si no estuviera registrado como marca, como vimos, alguien podría interponer como derecho de autor esa solicitud de registro. ¿Por qué? Porque, bueno, Central Park está protegido por derecho de autor, porque está dentro de la obra de Friends, en fin. Digo, además, es como bastante icónico el lugar dentro de lo que es la serie. Por lo tanto, la gran mayoría de la gente que lo vio, si abre mañana un lugar de estos, capaz que pueda asociar que es un sitio oficial o que pueden vender o que pueda estar relacionado con la serie. Después, con el tema de los cazafantasmas, acá lo interesante es que está protegido el logo del fantasma este, para la clase 941, que 9 tiene que ver con software y la 41 con servicios más bien vinculados al, a, como a las reuniones, a entretenimiento. Entonces, ahí lo que este tipo de registro busca es, bueno, no sé, si hacen alguna convención vinculada a los cazafantasmas o lo que sea, generalmente el uso, en este caso del símbolo, tendría que contar con autorización del titular, en principio, porque si no estaríamos hablando de una vulneración de derechos marcarios. Y después con Game of Thrones pasa un poco lo mismo. Como en el caso del Padrino, todo lo que tiene que ver con indumentaria, vestimenta, remeras, todo lo que esté relacionado con eso está protegido. En el caso de HBO, optó inclusive por registrarla como marca denominativa, lo que quiere decir que acá no importa la tipografía que tenga, si es exactamente igual a la de la serie o no, sino cualquier denominación que esté en una prenda de vestir que diga Game of Thrones estaría vulnerando en principio derechos de marca. Y después, igual que los cazafantasmas, también estaría protegida todo lo que tiene que ver con servicios culturales o reuniones o convenciones principalmente, entiendo que es lo que pueda estar protegiendo acá con la clase 41. Después tenemos el caso de la industria de los videojuegos. Este es súper interesante también porque es una industria muy grande que viene creciendo mucho en los últimos 10 15 años, por lo menos. Y acá también, lo mismo que pasa con la industria audiovisual, pasa con los videojuegos. Hay una gran interacción de contratos y de partes involucradas en cada juego que sale. Es una industria que además cada vez está recaudando mucho más dinero. Eh, entonces, los mecanismos de protección de activos de propiedad intelectual son totalmente esenciales para este tipo de sectores. Entonces, traje tres ejemplos bastante conocidos. Todo lo que tiene que ver con Mortal Kombat, inclusive la iconografía del juego, van a ver que está registrada como marca, todo lo que tiene que ver con el dragón. De hecho, se llegó en los 90 a hacer dos películas de la serie de videojuegos y creo que hace un par de años se hizo otra también. Después todo lo que tiene que ver con el universo de Harry Potter. Harry Potter abarca muchas industrias, o sea, puse solamente lo de los videojuegos, pero ni que hablar que la industria literaria y todo lo que tiene que ver con merchandising es sumamente importante. Los derechos también están registrados por Warner. Y después
Yo creo que el rey de los videojuegos por excelencia, por lo menos en los 90 fue Nintendo, y todo lo que es la iconografía de Mario está sumamente protegida. De hecho, inclusive el nombre de las consolas están todas, casi todas registradas como marca. Acá un poco lo que les decía. Estas industrias lo que buscan es proteger principalmente lo que tiene que ver con videojuegos. Y eso lo podemos ver claramente en los tres, porque la clase importante para los videojuegos es la 28. Específicamente esa clase tiene que ver con videojuegos. Y algunos incluyen la clase 9 que tiene que ver con el software. Entonces, esto también es una muestra de acumulación de derechos, ¿no? Como o sea, estos videojuegos, más allá de lo que tiene que ver con el póster y la iconografía, digo, acá principalmente lo que está en protección es el juego, el software en sí. Eh, a su vez, en estos casos también se busca proteger como marca. Por eso que hablábamos de la garantía y certeza que dan los derechos de propiedad industrial, como son las marcas y las patentes, en los cuales yo tengo ahí una resolución y yo puedo valerme de esa resolución para ejercer mis derechos. Entonces, bueno, en el caso de Mortal Kombat también, registrado para software en clase 9, 16 tiene que ver con todo lo que es papelería, cuadernos, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas, 25 con ropa y 28 con juegos. En Hogwarts, si ven, está igual que el registro de Mortal Kombat, agregado todo lo que tiene que ver con servicios de entretenimiento, o educativos, o de formación, o de convenciones. Bueno, ni que hablar que las convenciones de Harry Potter son bastante conocidas y globales en todos lados. Así que estos solicitantes buscan protegerse por todos los mecanismos posibles. Y con Mario pasa exactamente lo mismo. O sea, Mario está protegido en clase 25, ropa 28, juegos, y 18 son prácticamente, si no recuerdo mal, tiene que ver con todo lo que son como morrales, bolsos, carteras, que a veces hay en algunas casas tipo gamers que eh, venden ese tipo de mercadería, es merchandising principalmente. Este, pero bueno, principalmente les traje tres, porque si les traigo todos los que tienen, por ejemplo, Nintendo registrado, Nintendo tiene varias versiones de Mario registradas, inclusive, porque como todos saben, o sea, la tecnología ha ido avanzando y el Mario del Family no es exactamente el Mario este que está registrado. Por más de que, por ejemplo, ahora el año pasado estuvo la película de Mario también, que merece su propia protección como derecho de autor también el film, pero, pero digamos, el personaje en sí ha ido evolucionando en las distintas consolas, entonces Nintendo ha tenido, por ejemplo, una posición bastante proactiva de ir como registrando las distintas versiones de Mario, lo cual es bastante curioso. Em, Después seguimos con otros casos. Bueno, el de la industria de los cómics es buenísimo porque acá obviamente el universo es bastante grande, en cuanto a que, por ejemplo, los cómics per se tienen su protección por derechos de autor. Se ha hecho en los últimos 10 15 años muchas películas sobre cómics o de universos de cómics, que cada una de ellas tiene sus derechos de autor y derechos conexos per se misma, ¿no? O sea, cada película tiene su protección como derecho de autor, cada cómics tiene su propia protección de derecho de autor, pero acá lo relevante son los personajes, ¿no? Entonces esos personajes, más allá de todas las protecciones que tiene cada uno de ellos dentro del universo de cómics o de películas que puedan haber, están protegidos prácticamente todos como marcas, todos. O sea, ya puse solo algunos ejemplos. Y para los que sean fundamentalistas de este universo, no es que puse solo figuras de DC Comics, sino que buscando estos registros en Uruguay. O sea, no busqué en otros países, son todos en Uruguay. Pero lo gracioso es que me encontré que DC Comics los tiene prácticamente todos
registrados y Marvel no tiene ninguno. O sea, tiene nombres, tiene Hulk, Capitán América, pero no tiene las figuras, lo cual me pareció un poco llamativo de alguna manera. Por supuesto que no tenga la figura, pero tiene registrado Hulk o, como ya dijimos, en el caso de que Marvel no tenga ninguno registrado, pueda hacer uso de los derechos de autor, porque bien sabe todo el mundo que determinados personajes del universo Marvel pertenecen a Marvel y no a un X que si un día se le ocurrió presentar el registro de Hulk como marca figurativa. Entonces, todas estas marcas, que no puse las clases porque si no, no venía el caso, sepan que, por ejemplo, la gran mayoría de ellas está registrada, por ejemplo, para muñecos de acción o todo lo que tiene que ver con juguetes o papelería. eh, Sobre todo pasa mucho con el inicio de clases, que vemos que hay muchas cuadernolas o cuadernos que son para chicos que vienen con Batman, con Spider-Man, como ha sido toda la vida. Eh, entonces, mediante estas marcas figurativas, lo que se busca es, más allá de los derechos de autor que existen, eh, protegerlo mediante marcas. Además, tengan en cuenta lo siguiente, como ustedes ya habrán dado, creo que en la clase que dio Jorge sobre derechos de autor, los derechos de autor también tienen un periodo de vigencia. Es bastante extenso, sí, pero tiene un periodo de vigencia al fin. Y un día, cuando termina esa vigencia, esos derechos de autor quedan librados a dominio público. Entonces, mediante el mecanismo de la marca, lo que también se permite hacer es de alguna manera ir estirando esa protección. Porque si yo cumplo cada 10 años en renovarla y la sigo usando en el mercado también, ¿no? La renuevo y la sigo usando en el mercado, yo voy a poder seguir estirando la vida útil de ese registro. Y si lo hago durante 100, 150 años, podré estirarlo más que un derecho de autor. Digo, es una exageración, pero digamos, la posibilidad existe, es real. Entonces, cada 10 años, si yo me encargo de renovarla, de mantener los derechos vigentes, de eventualmente usarla en el mercado, yo ese registro lo voy a seguir manteniendo, con las facilidades que hablábamos, ¿no? Que otorga muchas veces la ley de marcas respecto a los mecanismos de acción y de certeza. Aunque les parezca mentira, hay muchas acciones de piratería de productos que infringen derechos marcarios o que no son originales, que más allá de los derechos de autor que existen, todas estos registros figurativos sirven como base para las acciones legales. Entonces, no es eh, inocente que todas estas industrias se preocupen en registrar como marcas también estos cómics o estas figuras. Y les voy a decir una cosa, capaz que alguno se dio cuenta o no, de que puse a Mickey Mouse ahí, y dirán que tienen que ver con la industria del cómic. Ustedes dejen a Mickey Mouse ahí en la vuelta, que es una caricatura, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. eh, Así que guárdense esto y ténganlo presente porque vamos a hablar de un tema con Mickey casi al final de la presentación. Después, bueno, la otra gran industria es la de la moda y la de los accesorios, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy. Acá en Uruguay no podés usar este sistema con el de derechos de autor, pero eventualmente lo podrás usar el tema de los diseños con marcas, ¿no? Entonces, estas sí son solicitudes en otros países de diseños. Los dos pertenecen a Dolce Gabbana. En algunos casos lo que se hace, bueno, es optar por el diseño eh, o en otros directamente por derecho de autor. Lo más normal es que en la moda se utilicen más los derechos de autor que el diseño. Eso es lo más normal. ¿Tá? Pero no quiere decir que no haya otros solicitantes que por determinadas características
opten por el diseño y después muten a otro sistema. Este ejemplo creo que el de la materia, este creo que ya lo habíamos puesto, pero bueno, este es una solicitud de una materia acá en Uruguay. Esta, por ejemplo, se presentó como diseño industrial, para que tengan en cuenta, es un caso nacional, un caso que tuvimos acá en el estudio, que bueno, obviamente cumplía con las características como para poder ser registrada como diseño industrial. Capaz que esta materia, si me preguntan a mí, es un poco más complicado de verla, pensando en la clase de hoy, ¿no? En la de acumulación de derechos, es un poco más complicado de verla como una marca, porque bueno, ahí ya podríamos empezar a discutir la distintividad. Pero en principio, como diseño industrial, cumple las características de que no es se protege la forma ornamental, no es una forma intrínsecamente necesaria, no es la misma forma de todas de las materias en general, digamos, cumple con los requisitos como para poder ser registrada como diseño industrial. Ahora, como se optó como diseño industrial y que está dentro de lo que hablábamos de las características que inhiben ser registradas como derecho de autor, evidentemente este solicitante no podría hacer uso de los derechos de autor. O sea, si tuviera que reivindicar algún tipo de acción o hacer algún tipo de acción, más allá que en este caso ya lo tiene como diseño industrial, no podría apelar a los derechos de autor porque hizo uso del sistema de diseño industrial. Si calificara hoy o mañana como marca, eventualmente podría calificar como prestación de marca. Denme dos segundos. Les pido disculpas porque me entró gente en la oficina para hacer una consulta. Entonces, lo que les decía es, en este caso, en concreto, fue protegido como diseño industrial, por lo tanto, no podría utilizar el mecanismo de derechos de autor para ampararse en algún tipo de acción que tuviera que realizar. Si lo quisiera hacer, al tener un diseño industrial conseguido, obviamente el mecanismo que va a utilizar es este. Después acá el tema de Crocs. Y lo traigo a colación por, primero que está dentro del tema de la industria de la moda, y por el tema de cuándo un producto de la moda puede transformarse en una marca. Crocs principalmente presenta cada modelo del sueco como diseño industrial. ¿Ah? Tiene muchas versiones, si ustedes van a cualquier tienda de Crocs, van a ver que existen varias versiones. Esta es la icónica, esta es la clásica, es la que, si nosotros hablamos de Crocs, es la que pensamos cada uno de nosotros. Eh, y después, lo que sucedió en este caso es que Crocs presentó primero como diseño industrial este sueco, y después, al ser de gran éxito, lo que buscó fue el registro como marca tridimensional. Lo presentó, fue concedido. Esto pasó en Uruguay. Este caso lo estoy presentando porque sucedió en Uruguay. Existían en su momento varias imitaciones del Crocs. Había muchas grandes superficies, muchos supermercados que vendían una versión alternativa del Crocs. Inclusive yo me acuerdo de algunos que se utilizaban en invierno y tenían como un polar adentro. Eh, y bueno, por supuesto que Crocs trató de accionar contra todos estos porque tenía una solicitud de marca, ¿no? Lo que sucedió fue que en principio la oficina la concedió, grandes superficies recurrieron a esa concesión, después le fue denegada, y en una instancia final esto se dirimió en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien era
la autoridad que tenía en última instancia la potestad para resolver sobre el tema. Y acá lo interesante es que Crocs, con sus asistentes legales, presentó una encuesta de mercado en la cual le mostraban el producto sin ningún, obviamente sin el cocodrilo al costado, sin nada que pudiera identificar, solo la estética del calzado. Y, y el 70-80% de la gente encuestada contestó que cuando miraba ese sueco lo que a lo que asociaba era la marca Crocs. Entonces, por supuesto, el fallo final fue que el sueco de Crocs reunía elementos distintivos como para ser protegido por marca tridimensional y fue conseguido y está vigente y ha sido renovado. Entonces, este es como un claro ejemplo cuando la industria de la moda, más allá de si a ustedes les gusta, les parece lindo o no el sueco, eh, logra ser como tan distintivo, tan llamativo y tan original como para asociarlo a un titular en concreto en el cual se pueda transformar como marca. Este sería como el caso en el que se acumuló en algún momento derechos entre el diseño industrial y la marca. O sea, no recuerdo bien si coexistieron, pero digamos, podrían haber coexistido perfectamente el diseño industrial con la marca. Obviamente el diseño industrial venció, Crocs se quedó con la marca y Crocs protegerá este sueco durante el siguiente tiempo que sé, por lo menos ahora lo tiene 10 años más, como marca. Entonces, eso es importante para que lo vean y lo tengan en cuenta respecto a- al tema de la acumulación de derechos, cómo justo un elemento tan disruptivo en el mercado puede generar una marca o la protección de una marca tridimensional. Esto es un poco lo que hablábamos hoy, de que teniendo en cuenta la disposición que existe en materia de derechos de autor, el modelo de la creación que tenga un valor artístico de vestuario, mobiliario, tendrá que optar por el régimen de patentes o el régimen de derechos de autor. Entonces, lo que les decía hoy más temprano, no quiero ser reiterativo, dependerá de la situación. Crocs, por ejemplo, tiene una política de presentar diseños. Ellos creen en los diseños, presentan muchos diseños y protegen sus calzados como diseño. Si alguno llega a ser tan distintivo como lo fue el sueco original, optan por la estrategia de presentarlo como derecho de marca. Pero la gran mayoría de la industria de la moda muchas veces recurre, o la gran mayoría de las veces recurre más a la protección por derechos de autor, más que el diseño per se. ¿Algún comentario, algo que quieran decir respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿No? Denme un minutito. No.
No se escucha, ¿no? Les pido disculpas, no, no se escucha porque corté. Ah, no, no hay problema. Perdón. Les pido disculpas, pero justo me entró gente en la oficina y tenían una consulta. Eh, les voy a, ahí espero que estén viendo todos, no los voy a interrumpir más. Eh, ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos venido comentando en la clase de hoy? ¿Que quieran hacer algún comentario? Los noto callados, no sé si es que están entendiendo o están como medio dormidos hoy. Está claro. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces les traje hoy eh, para hablar y comentar entre todos, porque la idea es un poco eso, el caso Mickey Mouse. ¿Alguno escuchó del caso? Fue de este año. ¿Tienen idea a qué se refiere? ¿No? No. ¿Nadie escuchó del caso Sí, Mickey Mouse? Bueno, al menos tengo entendido que sí. Disney como que todos los años va cambiando un poco las leyes de derechos de autor solamente para que ellos puedan tener sus derechos sobre Mickey, porque en realidad ya pasaron más de 70 años de que se creó el personaje, digamos, y eso ya lo pondría, digamos, como en el dominio público, y bueno, claramente ellos no quieren que eso pase. Entonces como que van cambiando las leyes como pueden. Y ahora no sé qué pasó particularmente este año, pero es... Sí, el famoso lobby de Disney para modificar las leyes de autor. Pero va por ahí, no entro en la polémica de si Disney presiona al gobierno de Estados Unidos para modificar las leyes de autor, pero la gran noticia a comienzos de este año fue que Mickey, aparentemente, y digo aparentemente porque es lo que vamos a discutir, eh, quedaba en dominio público. Después de prácticamente 100 años, la figura de Mickey pasaba a ser de dominio público. Acá les traje algunas recortes, digamos, de portales de noticias, BBC, acá El Observador, en Clarín Argentina, en las que todos resaltaban lo mismo, en la que, bueno, aparentemente Mickey quedaba a disposición de todos. Cuando pasa a dominio público, quiere decir que yo no tengo que pagar regalías ni ningún tipo de derechos y lo puedo tomar y usar, ¿no? Eso fue lo que todos los portales eh, destacaban. Ahora, yo les voy a hacer la pregunta, que es la pregunta. No tiene. Quiero ver cuál es el razonamiento de ustedes, por sí o por no. Mike, ¿se volvió de dominio público entonces? Vamos, no sean tímidos. Además, es sí o no. Y en Y la cualquiera, verdad, en las dos van a tener que fundamentar. o sea, me parece que no. En todo caso, capaz, lo que podría ser dominio público es ese Mickey específico de hace como 100 años, que no es como el mismo Mickey que hay ahora. O sea, no se ven igual. Capaz, por ahí. Valentina, Sí, está, perfecto. Bien, vos decís que se volvió de dominio público ese Mickey de hace 100 años, pero no en particular otro Mickey. Eso es lo que dijiste vos. ¿Puede ser? capaz sí. O sea, siento que va por ahí. Ok, bueno. ¿Alguien que opine igual, distinto o lo mismo? Bueno, igual y lo mismo, pero ¿hay alguna otra visión? ¿Todos piensan igual que Valentina? ¿Alguien piensa distinto? Todos piensan igual. Bueno, les voy a decir, ¿se acuerdan del Mickey que vimos con los cómics? Ese Mickey es el mismo que el que mostré recién en los recortes. ¿Es el No. mismo? No, no es el mismo. Entonces, lo que dice Valentina está perfectamente bien razonado. El Mickey que quedó
en dominio público fue esa primera versión de Mickey. Pero obviamente hay distintas versiones de Mickey. No son todas exactamente iguales. Además de lo que ya vimos de que Mickey puede estar protegido por derechos de autor, pero también está protegido como marca. ¿Y acuerdan que yo les puse este Mickey metido en los cómics de Marvel? Y les dije, acuérdense de este Mickey. Este Mickey, por más de que los derechos de autor venzan, está registrado como marca. Por lo tanto, siempre que sea renovado como marca, es indistinto si los derechos de autor vencen o no. ¿Por qué? Porque Disney ahí hizo uso del sistema acumulativo. O sea, tiene protegida su versión Mickey X como derechos de autor, pero algunas versiones de Mickey están protegidas como marca. Entonces, por más de que venzan los derechos de autor, algunas versiones de Mickey, por ejemplo, esta en Uruguay, en Estados Unidos probablemente tengan más. Yo busqué solamente para la clase de hoy cosas que estuvieron registradas en Uruguay. Esta versión de Mickey en Uruguay, por más de que venzan los derechos de autor, en la medida que la marca esté vigente, estará protegida. Y eso es lo que hace un poco a la clase de hoy, el sistema acumulativo. Como por más de que yo pueda tener una protección por un sistema, puedo hacer mecanismos, en algunos casos, como vimos con las limitantes y restricciones que existen, puedo hacer uso de otros mecanismos. En el caso de derechos de autor y de marcas, como ya vimos, son netamente compatibles. Por lo tanto, la versión liberada de Mickey es esa, es esa la del año 23, en ese primer corto. Ahora, esta versión o versiones posteriores no están liberadas en dominio público y eventualmente si estuvieran liberadas a dominio público por la ley de derechos de autor, hay que cotejar si no están protegidas por derecho de marcas. En la medida que estén protegidas por derechos de marcas y esa marca esté vigente y eventualmente en uso, seguirá manteniendo su registro y seguirá manteniendo su protección y pobre de aquel desgraciado que haga uso del Mickey sin autorización. Entonces, eh, es importante tener en cuenta esto y me parecía que el caso, lo interesante del caso era que reflejaba claramente el espíritu de la clase que era el sistema de acumulación de derechos. Esto es lo que tengo por hoy. Ahora me gustaría que pudieran plantear dudas, preguntas. Creo que hoy la clase fue un poquito más cortada, les pido disculpas por las dos veces que tuve que cortar. Me gustaría que si tienen dudas pregunten, ya veo que está Jorge, así que todas las dudas del parcial se las van a poder preguntar a él. Eh, pero bueno, respecto a la clase de hoy, quería consultarles, bueno, qué dudas tienen, qué les pareció, algo que quieran comentar. Bueno, ya que estoy, pregunto, me da un poco de curiosidad personalmente conocer un poco el tema del mundo de la música, porque siento que cada dos por tres hay noticias que salen todo el tiempo. Dijo, ah, no, tal artista demandó a tal otro porque usaron un pedacito de canción que parece, pero después van y analizan la canción y dicen, no, ok, son hasta como tres notas de diferencia, no, bueno, no, no está infringiendo ninguna norma ni nada. Es como muy específico, me parece. Ale, contestá vos, Jorge, que diste derecho de autor. Sí, sí, sí. Hola Valentina. Bueno, en realidad la verdad es que no tengo una respuesta, sea a lo que te referís, porque he visto juicios en materia de, y sobre todo arbitrajes que se he visto en materia de música. Hay unos aspectos técnicos sobre la cantidad de veces que pueden repetirse las notas hasta con una formulación matemática que que realmente no la logro entender. Sí, lo que te digo es que a veces parece que hay notas o compases que parece que no tienen nada que ver y se ha determinado que son plagiadas. Y la inversa, a veces uno escucha para un oído no afinado a aspectos de la música, cuestiones que parece que son similares y después daba que no, que en realidad son muy distintas y que solamente parecen que son similares y no tienen nada que ver. En realidad no pasa tanto por lo que parece, sino por cuestiones sobre la repetición de los compases y las notas, que la verdad que no lo conozco, o sea, no conozco la cuestión técnica, el detalle. De hecho, en Uruguay hay muy pocas personas que lo saben, digo, ni siquiera muchas veces los músicos logran saber exactamente cuándo estamos ante plagio, no son poco los peritos que conocen esas reglas
que permiten establecer la diferencia entre el plagio o no. Pero sí, se ven continuamente esas noticias en el exterior, yo también las vivo consumiendo, y pasa en un mundo tan grande que a veces son simplemente casualidades y a veces no son casualidades. Totalmente, Jorge. Complementando un poco lo que vos decías, era lo que comentábamos hoy un poco antes, Valentina, que muchas veces lo que pasa con el tema de los derechos de autor, cuando yo les decía lo de sopesar el registro de diseño industrial, los derechos de autor, las ventajas o desventajas de uno y otro, es que muchas veces cuando uno acciona mediante los derechos de autor, lo que se pone en discusión es justamente eso, la originalidad de la obra y si amerita una protección. Y con el tema de los plagios, lo que vos preguntabas, Valentina, y lo que comentaba Jorge, hay un montón de elementos técnicos que son muy difíciles de dilucidar, pero muchas veces lo que se discute es un concepto medio general que hay en esta materia, que es como el espacio en común. Entonces, el espacio en común es ver si hay determinados parámetros que musicalmente, en determinados estilos, inclusive, se puede compartir o no, que tienen que ver con las notas, ¿no? Entonces, muchas veces, si esa melodía que se está eh, acusando de plagio comparte espacios en común naturales con ese tipo de género musical o lo que sea, eh, se sopesa en si está vulnerando derechos de otro o no, o simplemente está en un espacio que el otro ocupa, así como ocupan otros artistas o otras canciones. Es como muy complejo. eh, Hay poquitos casos, diría yo, Jorge. Creo que ¿cómo era? El de Rosalía, no, el de Rosana fue uno de los icónicos acá en Uruguay, creo que en 2090. Pero hay muy poquitos casos de tema de plagio. Y después muchas veces pasa y con el tema no tanto musical, sino otro caso que hubo acá en Uruguay, tiene que ver con el tema de la parodia, pero es otro Iba a asunto. comentar ese mismo, y iba a traer Sí, ese mismo para hacer un comentario el sobre de ese la caso, parodia fue muy conocido, de ¿cómo las es Tres Marías. el de las Tres Marías. Pero sí, tiene un montón de No, elementos. un comentario sobre ese para tener una idea. Uno, a ver, Sí, sí, en ese sí. caso yo creo que uno leía, escuchaba la parodia y leía el libro y había plagio, no había duda. Pero en realidad el fallo que determinó que había plagio, en realidad lo que hizo fue pidió una pericia. Y vos decís, bueno, ¿para qué había una pericia? Bueno, pidió una pericia para que se analice el texto de la parodia con el texto de las Tres Marías, que era el texto original, y bueno, la pericia fue totalmente contundente, pero marcaba cada una de las frases en las cuales se copiaba. O sea, no era solo copiar la idea, porque en realidad incluso la idea de la historia ni siquiera era original de las Tres Marías, era una historia sobre la cual se armó la novela de las Tres Marías, pero la parodia utilizaba frases originales de la obra de las Tres Marías, o sea, expresas, directas, entonces ahí no había duda que había plagio, pero igual a pesar de eso Sí, se pidió una pericia, se hizo una pericia donde hizo todo un estudio de cada una de las frases que iba haciendo, de cómo surgían y de dónde salían. Digo para tener claro que a veces, a ver, el tema del plagio, a veces a uno nos parece que, pero cuando lo van a analizar en un caso, en un juicio, buscan criterios técnicos para hacerlos, aunque nada, también hay aspectos subjetivos en estos casos, pero se trata de objetivizar lo más posible ese tipo de resoluciones. totalmente. Ese fue un caso bastante icónico dentro de lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de autor en Uruguay. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario o duda que tengan de la clase? Hola, buen día. A mí me queda la duda de cómo explotar las marcas y patentes en lo práctico, digamos, sobre todo el tema de licenciar. O sea, por ejemplo, en el caso si yo tengo una marca de ropa y quiero usar una licencia de Disney, o sea, qué es lo que se tiene que pagar? O sea, si se tiene que pedir eso. Y si pueden dar, porque solo en una clase dieron como esto es un tema específico de examen. Si pueden dar como así alguna guía de qué sí o sí tenemos que tener así como sabido. Gracias. Bien, yo si querés te contesto la primera parte de la pregunta y la segunda la contesta Jorge. Si vos querés utilizar
algo de Disney, tendrías que tener un contrato de licencia con Disney. Tendrías que tener una autorización expresa con Disney, en el cual, si fueras a usar algún registro de marca o hicieras algún eh, uso de algún personaje de Disney, deberías, a los efectos de no estar vulnerando derechos de propiedad intelectual, tener un contrato o una licencia con Disney. Eh, no hay otro mecanismo. ¿Por qué? Porque Disney es el titular de los derechos, ya sea de autor o derechos de autor y o marca. Entonces, si yo hago un uso no consentido o no aprobado, lo que estoy haciendo es una vulneración de derechos de autor o derechos de marcas de terceros. Es como que si yo tuviera registrado una marca y vos quisieras usar mi marca y no tuviéramos ningún contrato en el medio. Si vos haces uso de mi marca, yo tengo la posibilidad de reclamarte primero el cese y después los daños que me puedas perjudicar por hacer. Entonces, generalmente cuando hay productos, por ejemplo, conozco casos en los cuales uno va al súper y ve una lonchera que tiene caricaturas de Disney. Usualmente en esos casos hay un contrato o una autorización de licencia de por medio para poder ponerle a la lanchera las cosas de Disney. Lo mismo pasa cuando vas y te enfrentás con cuadernolas papiro que tienen, no sé si siguen existiendo, pero creo que sí, cuadernolas papiro que tienen dibujos de Marvel o de DC Comics. Usualmente la empresa tiene una autorización expresa para poder hacer uso de esos dibujos en las carátulas de los cuadernos. Respecto a la parte segunda, y te contesta Jorge. La prueba que va a ser la semana que viene, básicamente la idea es que va a tener preguntas teóricas y algunos ejercicios prácticos. Básicamente, nosotros, obviamente, yo no te voy a no se van a preguntar cuestiones teóricas muy específicas, muy de detalle, porque no es la intención de que ustedes tengan que conocer todos estos institutos al detalle, como si fuesen abogados, no es la intención, pero sí tienen que tener muy claro, primero, los conceptos y las características de los institutos, esos los tienen que tener muy claros porque los vamos a preguntar. Institutos me refiero a marcas, patentes, derechos de autor, a eso me refiero con institutos, entender cómo funcionan y las características básicas de cada uno de ellos, conocer y entender, y al entender cómo funcionan, también les vamos a poner ejercicios para ver a resolver algunos problemas que se van a poner en las pruebas, para ver si entendieron efectivamente cada uno si realmente comprendieron los conceptos generales de cada uno de esos ejercicios. Eso es básicamente. Aclaraba la clase pasada que pueden utilizar las leyes y está puesto solamente las leyes e impresas, no en tablet y no en celulares. O sea, tienen que estar impresas para que las puedan leer. Ya les aviso que no les va a servir de mucho, pero está bueno que las tengan y aprendan a manejarlas. Y eventualmente puede haber algún concepto, si ustedes estudiaron bien y saben dónde está, que en las leyes les puede ayudar a algunas cosas. Y de repente complementar algún concepto teórico no está mal, con alguna remisión, algún artículo de la ley, no está mal. Pero nada, o sea, pueden usarlo y está bueno que aprendan a manejarlo. Y lo pueden tener ahí el material en el parcial. Pero bueno, básicamente eso, o sea, no tengo como mucho más, no tengo como mucho más para agregar. ¿Cuál es el libro de leyes? No hay un libro de leyes, las leyes son las que vimos en clase de cada uno de los institutos, 17.011 de marcas, 17.164 de patentes y 9.739 de derecho de autor, con las actualizaciones hasta el día de hoy, pero si entran en INPO a bajar las leyes, que es la página del diario oficial, ya están todas esas leyes actualizadas, así que eso no hay problema. Las pueden bajar ahí, las imprimen del propio INPO, que es el diario oficial del Estado donde se publican las leyes. Ahí hay un buscador y ahí están las tres leyes. Son básicamente esas tres leyes, hay más, pero no interesan y no quiero entreverarlos. Hay un libro de Bugallo de leyes, no les recomiendo que vayan porque hay muchas leyes y tratados y se van a entreverar y es totalmente innecesario y excesivo para los objetivos del curso. Con esas tres leyes está bien. No va a haber nada por fuera de esas tres leyes. O alguna cuestión relacionada a tratados internacionales, pero que lo explicamos en clase, pueden estar directamente en esas leyes, pero no es necesario que tengan porque
si traemos toda la normativa en materia de propiedad intelectual, es una cuestión enorme y solamente nos va a entreverar. Martín, ¿querés decir algo? No, nada, que seguro les va a ir bien, quédense tranquilos. Ujú. Pero No, y que sí, además, tal cual como dice Jorge, el marco normativo son esas tres leyes, digo, los tratados internacionales, casi todo lo que tiene que ver con tratados internacionales están adoptados por las leyes uruguayas, porque son básicamente un molde de esos tratados, así que no hay grandes cuestiones que vayan a ser seguramente preguntadas en el parcial que escapen a eso. ujú. Yo sé que ustedes en general no están tan habituados a cursos teóricos, algunos tienen obviamente, pero bueno, esto básicamente tiene un componente teórico y un componente práctico. Y lo que a nosotros nos interesa básicamente es que ustedes entiendan cómo funciona el sistema. Eso es lo fundamental. Si no es mucho más, ¿será que podrían colocar en EVA, buscas en IMPO, Google IMPO, número de leyes y te aparece? Este, y además creo que en EVA, creo que estaba, me voy a fijar, pero creo que estaba en EVA, mismo las leyes, el link a las leyes. Si no, Cerca donde está el googlean libro de uruguayo, directamente ley de ¿qué? marcas, ponen en Por Google eso, ley ley de de marcas marcas, en ley el de buscador patente, y aparece. este, Ley de patente aparece. Ley de derecho de autor aparece. Quédense tranquilos que es ujú, súper fácil de encontrar, la verdad. sí, sí, ¿Para cuánto tiempo está pensado el parcial? 2 horas máximo. En una Bien, hora y media deberían poder terminar. perfecto. Yo tengo una pregunta, pero es como de un tema en específico. No sé si A se ver, puede hacer. sí, Era decime. sobre, estaba leyendo sobre una de las clases que se hablaban sobre las falsificaciones y que algunas son donadas y otras me parece que eran, no sé si eran destruidas, por Destruidos. ejemplo, si las donadas podría ser ropa, porque vi el ejemplo de los aros de básquetbol, pero por ejemplo la ropa y ese tipo de cosas no vi tantos ejemplos de, por ejemplo, de Martín, otras. todo tuyo. Perdón que justo tuve que contestar un mensaje. La No, pregunta estaba iba consultando, con tenía una relación a la consulta destrucción, ¿no? sobre el tema del destino de la ropa falsificada, si es donada, en qué Sí. casos es donada, o destruida. Bien. Generalmente cuando, por ejemplo, si esa ropa tiene. No, depende de lo que esté vulnerando el derecho de marca o lo que esté registrado. Pero, por ejemplo, para poner un caso muy práctico, una vuelta hicimos una incautación de carteras de Michael Kors, ¿no? Entonces, las carteras que habían vulneraban la marca MK, que era, digamos, el broche. Entonces, al solicitante, al titular de la marca, lo que le molestaba era el broche ese MK. Si tenía un broche cualquiera, le importaba poco. Entonces, lo que se hace, primero, se llega a un acuerdo, muchas veces se llega a un acuerdo, y lo que se hace es retirar la parte que infringe. Muchas veces o se incauta todo, o se destruye, o se dona, o lo que sea, o se le retira esa parte que estaría vulnerando los derechos. Depende un poco de lo que quiera hacer el solicitante. Acuérdense que la destrucción corre por parte del titular. Muchas veces es costosa. Entonces, muchas veces lo que se hace es sacar esa parte, dependiendo del acuerdo que haya, muchas veces se retira la parte y el resto de la mercadería se dona, o otras veces, si no se puede retirar, se destruye directamente. Dependerá un poco de la situación, de lo que esté vulnerando esa marca o ese derecho de autor o el modelo, en fin. O sea, por ejemplo, si fuera un diseño industrial de un modelo de Croc que no estuviera protegido por marca, es muy difícil ahí. Yo lo que protejo es el elemento ornamental, ahí directamente tengo que destruirlo, no le puedo retirar nada. Entonces, dependerá un poco del caso en concreto, pero por ejemplo, si es un elemento en el cual yo lo puedo extraer y dejar el resto de la prenda sana, por decir algo, podría retirarlo y el resto donarlo. No tengo que destruirlo necesariamente. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. No, por favor. Hola,
Yo quería consultar para poder hacer el parcial de tarde. Sí, no hay problema. Mándame un mail, eso sí. ¿Cómo es tu mail? jorgeachar79@gmail. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Ariel, ¿algo que quieras decir? Porque en realidad termina el curso acá. Ya el que viene es el parcial y bueno, después ya no nos veremos, salvo los que tengan que dar examen. Yo tengo una duda con respecto a eso, otra, que Sí, si ya saben esto de las habilitaciones para poder hacerlo online, sí, supongo eso que es con Ariel, pero sí, va a haber la posibilidad de hacerlo online, pero ahí es distinto, no es que cualquiera que pide lo puede hacer, es bajo sí. ciertas causales específicas, algunos casos hay, Yo ahí y eso hay que verlo con Ariel. me comuniqué con Ariel. En realidad lo que quería saber es más o menos si saben cuándo tendrán como las habilitaciones o no, digamos, de hacerlo online o no. Acá te estoy respondiendo en el chat Perfecto. cuando consultaron cuáles son los salones que es en el Faro, dependiendo de cada turno es el salón que tiene la prueba, y los que solicitaron la prueba a distancia, que ya, digamos, el viernes pasado se cerró el plazo para la solicitud, les vamos a enviar el link de Zoom para hacerla vía Zoom, ¿verdad? Y de ahí les pasamos las indicaciones. Eso va a ser mañana, les vamos a pasar las indicaciones. Bárbaro, gracias. Perdón, me salió otra duda. Porque para este parcial no es necesario anotarse en Bedelías, ¿verdad? Porque en Bedelías solo aparece el examen, que figura como el 2 de diciembre. Lo que nosotros les pasamos fueron las listas definitivas para que ustedes verifiquen, les pasamos un anuncio, verifiquen que están inscritos y obviamente el parcial es para los estudiantes que están inscritos en el curso, digamos, de esa manera lo pueden realizar y van a aparecer en las actas. A mí no me llegó ese mail. ¿Qué significa eso? Un anuncio a través para todos los estudiantes. Ok, ¿y cómo verifico si estoy inscripta? O sea, yo me inscribí, pero... Entras a la EVA y en anuncios está el archivo adjunto con los listados. Ah, ok. Dale, gracias. Eso es importante, les decíamos en anuncios de que lo chequeen porque los docentes no podemos modificar los listados y cualquier inconveniente que existiera tienen que ajustarlo con Bedelía directamente. Bueno, muy bien. Eh, no sé si hay alguna otra duda o planteo respecto a los contenidos o respecto a la prueba del lunes que viene. Aprovechen, es el último momento. Bueno, muy bien. Yo tenía una duda eh, acerca de o sea, ¿podemos elegir qué artículos de las leyes podemos llevar o es como el nombre, como una descripción general de la ley de No, marcas, llevan las patentes y... leyes, en la ley número, las que les nombré, que además están en todos los manuales y los textos, la pueden imprimir y llevar la ley impresa. Ok, y en cuanto a lo que dijo Ariel de que aparece en EVA, lo de si podés, si nos mandan el link, o sea, ¿en qué parte de EVA aparece? Anuncios. En la parte de foro del curso, anuncios, donde están todas las comunicaciones que los hemos enviado desde que inició el curso. Ahí lo tenés como archivo adjunto de uno de los anuncios que dice autochequeo de inscripción. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Si no hay más dudas, Ahí les pasé como han preguntado varias veces, les pasé ahí los números de las leyes por el chat. sí. Es en el aulario, en el Faro, ¿verdad? Del edificio polifuncional al lado de la Facultad de Ingeniería. No sé si todos lo conocen, pero es un edificio específico que está al lado de la canchita de fútbol, al lado de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces vamos finalizando por acá el curso en el turno de AM, y vamos a tener el PM también, pero en este caso dice, no, es en el Faro, o sea, de Facultad de Ingeniería porque está al lado, pero es en el edificio, en el aulario El Faro, donde va a ser la prueba. Los salones, la denominación de esos salones, además, solo existe en el Faro. Si vas a Ingeniería, no hay salón A1 ni B2. Es el aulario donde tenemos los salones para este tipo de actividades de la Facultad de Arquitectura compartido con otros servicios. Eh, bueno, les decíamos, estamos cerrando entonces el dictado de gestión de la propiedad intelectual y práctica profesional y legislación. Eh, Les agradecemos mucho habernos acompañado en estas mañanas a todos y a todas. Y bueno, además hemos tenido la oportunidad en este semestre de realizar, digamos, un dictado diferente del tradicional que se venía realizando. Yo creo que ha sido este, un aporte actualizado y dinámico y que bueno, que a todos nos ha brindado perspectivas un poco más amplias y más diversas, llamémosle así, quizá más enfocadas hacia lo que tiene que ver con la actividad del diseño. Y eso ha sido, bueno, un mérito de los compañeros que han estado a cargo de esto. No es mi caso, que no soy para nada un especialista en la temática, pero sí de Jorge, que bueno, digamos, se ha esforzado en poder organizar este curso para salir adelante, digamos, en un momento inicial de dificultad que tuvimos, y a los compañeros de Natalia, Martín y demás compañeros que también nos acompañaron en los dictados y que realmente nos han demostrado un gran compromiso y un gran esfuerzo en aportar información, en aportar contenidos y sobre todo en enfocarlos hacia lo que es la actividad nuestra. Ustedes lo van a evaluar como corresponde siempre, pero a mí me queda, digamos, la grata sensación de haber vivido una experiencia que la verdad que me gustó participar, me gustó escuchar los contenidos, me parecieron además pertinentes y sobre todo, reitero, muy útiles y muy prácticos para lo que hacemos nosotros, ¿no? Y más allá de que, bueno, de que hay aspectos que son más finos o más técnicos, llegada a la circunstancia que nos toquen, sí tomar conciencia de lo que significa esta temática respecto a lo que producimos, diseñamos y hacemos, y también, digamos, hasta dónde podemos llegar y qué precauciones tenemos que tomar frente a los riesgos que tienen que ver con las actividades creativas y que muchas veces no son considerados desde esta perspectiva. Entonces creo que siendo también una unidad curricular de fin de carrera y estando ustedes más próximos a egresar, se torna más que pertinente. Así que simplemente agradecerles a todos los estudiantes, a todas las estudiantes por haber participado y particularmente a Jorge, a Natalia, Martín y su equipo por habernos generosamente compartido sus experiencias, sus conocimientos y sus aportes a esta temática. Yo también un poco para culminar, también agradecer a Martín que está presente, pero también a Natalia, que realmente se pusieron en la mayoría de los temas el curso al hombro y creo que a mí también me gustó mucho, sobre todo darle el perfil práctico que creo que le estaba faltando y el perfil práctico y actualizado, una cantidad de ejemplos que está buenísimo, que ustedes que ahora los tienen, los pueden compartir y que realmente en este tipo de institutos y de conocimientos, digo, lo teórico es importante, pero lo práctico es mucho más importante porque implica también que ustedes puedan entender cómo funcionan cada uno de esos institutos y cómo están funcionando hoy en día, porque aunque no lo crean, estas cosas, por más que las leyes no cambian o se mantienen bastante estáticas o van cambiando de a poco, en realidad hay cambios en la aplicación práctica de esas leyes mucho más profundos de lo que uno cree muchas veces. Y está bueno ir conociendo ejemplos prácticos y ir teniendo actualizado todo, bueno, todo esto. Bueno, Martín se nos fue, pero bueno, nada, dejarles el saludo, el agradecimiento y también sobre todo la colaboración de todos ustedes. Creo que han sido lindos grupos, tanto en la mañana como en la tarde, que en general participan, se interesan de los temas, plantean dudas y eso está bueno cuando uno da clase, sobre todo cuando uno da clase con Zoom. A veces se nos vuelve un poquito tedioso
dar la clase porque sentís que uno está hablando como si tuviese un micrófono de radio donde no hay nadie del otro lado. Y obviamente yo sé que no todo el mundo le interesa y no todo el mundo participa y se entiende perfectamente, no es la materia que obviamente ninguno de ustedes, ninguno de ustedes está haciendo esta carrera por esta materia, pero está bueno que digo, nos gusta que por lo menos se interesen y realmente creo que es una materia que comprenderla bien y comprender cómo funciona para ustedes es importante. Y bueno, y agradecerles la participación y que se hayan interesado y sean también a poder darle cierta interactividad al curso, para mí es importante, y hace que uno disfrute mucho la actividad docente cuando pasan esas cosas. Así que bueno, nada, muchas gracias y bueno, nos vemos el lunes, suerte en pila, les va a ir bien, tranqui. No, miren que no somos ningunos cucos, sé que la materia es aburrida para ustedes, lo tenemos clarísimo, pero bueno, lo tenemos en cuenta y les va a ir bien. Martín, no sé si querés decir algo para despedirnos. Bueno, yo simplemente agradecerles la oportunidad tanto a vos, Jorge, como a Ariel, de recibirnos en las mañanas y las tardes. Ha sido un gusto para mí participar en las clases que me ha tocado. Y bueno, y espero que a ustedes, chicos, les haya resultado lo más ameno posible y sobre todo que se vayan con una perspectiva distinta de determinadas cosas y cómo enfrentarse hoy o mañana a determinadas situaciones. Creo que es una gran ventaja tener este curso. Yo como estudiante de Derecho ni siquiera tuve. Y creo que les da una óptica mucho más grande de mercado y cómo poder enfrentarse a determinadas situaciones. El curso lo que busca es que les dé herramientas para enfrentarse a situaciones que les van a pasar a ellas y cómo tienen que más o menos manejarse. Es una idea, pero es una idea, créanme, que lamentablemente mucha gente desconoce y que después las consecuencias generalmente es que les hace perder dinero. Así que véanlo como de esa manera. Seguro que les va a ir bien en el parcial. Y bueno, gracias por su tiempo. Espero no haberlos aburrido demasiado en las mañanas. Muy bien. Bueno, terminamos con Hola, esta. yo quería hacer una consulta. Sí. Si no aparezco en la planilla, ¿qué tengo que hacer? Mira, el objeto de publicar ese listado ya hace unos días fue que ustedes chequeen que estén inscriptos porque cualquier error de inscripción los docentes no lo podemos corregir. Los listados son los que tiene Bedelía y las actas son digitales, no es como antes. Entonces, si ustedes no aparecen en los listados, hay algún error en la inscripción y nosotros no le vamos a poder poner la unidad curricular como salvada o como reprobada. No vamos a poder hacerlo. Entonces, es importante que ustedes vayan a Bedelía a regularizar con la constancia de que se inscribieron, etcétera, lo que Bedelía les pida, para que a nosotros nos llegue un listado donde ustedes aparezcan. Si ustedes no están en el listado, los docentes no tenemos manera de poderlos incluir. Bien, perfecto, La gracias. importancia del aviso para que hagan ese chequeo. ¿Va? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a Gracias. todos.